Hola, ¿qué tal? Comencemos con nuestro tiempo con Dios. Oración de sometimiento al Padre, que se basa en Mateo 26, versículos del 36 al 46. Comencemos. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras yo voy allí a orar. Y se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Y les dijo: siento mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro que ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Por segunda vez se fue, oró así: Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos, porque sus ojos se les cerraban de sueño. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces regresó a donde estaban los discípulos y les dijo: ¿siguen ustedes durmiendo y descansando? Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya se acerca el que me traiciona. Vemos aquí cómo Jesús se entristece. Ya ahí en lo que es el Getsemaní, muchas veces Jesús había ido a orar con sus discípulos, pero esta vez deja que Pedro, Jacobo y Juan vean cuán triste y angustiado se sentía. Por otro lado, ante el Padre, él le dice que si fuera posible, pasara de él esa copa. Él tenía y sentía angustia y miedo. ¿Por qué? Porque era humano, pero no se deja vencer por el temor y termina su oración expresando confianza y sobre todo la obediencia. Cuando él le dice: hágase tu voluntad, nos enseña que la oración no es un medio para cumplir nuestra voluntad. Por eso cuando nosotros oramos a Dios le decimos: haz tu voluntad, y sometemos nuestra voluntad a la del Padre. En los versículos 40 al 46 les dice a sus discípulos que fueran partícipes de la aflicción que él estaba pasando. Pero ¿qué sucedió? Jesús los encuentra durmiendo. Ellos no pudieron velar, les ganó el sueño y les vuelve a decir que si no habían podido orar con él siquiera una hora. Y la segunda vez, nuevamente, ellos están dormidos. Nosotros pues somos muy parecidos a los discípulos, pero tenemos al Espíritu que está dispuesto. Nuestra carne es débil, pero el Señor siempre se compadece de nuestras debilidades. Después de orar Jesús la tercera vez, les dice que ya se duerman, que descansen, pues ya estaba
El que tenía que entregarlo ya estaba cerca. Después de esta ferviente oración, él sale a recibir con determinación a los que llegan a apresarlos. La oración nos da poder y valor para soportar las pruebas. Y un ejemplo de ello fue nuestro Señor Jesucristo. En el ensayo para meditar, nos relata que un día esta persona que nos está relatando vivir conforme a la voluntad de Dios, navegaba por las redes sociales y alguien hizo un comentario extraño y resulta que era una persona satanista, lo cual sorprendió mucho, pues ya el satanismo ha llegado a Corea y los que pertenecen a este grupo tienen su propia Biblia. Y su primer versículo aquí nos narra que dice que tú eres el dueño de tu vida. Y de hecho, Satanás nos ataca solo con esta afirmación. Desde la época de Adán y Eva, siempre ha dicho, tú eres tu Dios, si quieres vivir de la fruta prohibida puedes hacerlo, vive a tu manera, vive según tu ambición. Y vemos actualmente muchas corrientes, muchas ideologías, donde dice que tú puedes, tú eres el dueño. Nos pregunta, ¿por qué Satanás nos ataca para que seamos nuestro propio Dios? Bueno, porque él sabe que si lo hacemos seremos destruidos, que perderemos la salvación. El hombre tiene el instinto de querer ser el Señor, de sentarse en lugar de Dios, de ser el protagonista y el más reconocido, de ser glorificado y vivir al antojo. No obstante, si nos alejamos de la voluntad de Dios y comenzamos a vivir como queremos, esto nos va a traer seguramente un fracaso en la vida. La única forma que tenemos para vencer esto es a través de la cruz. Nosotros debemos de negarnos a nosotros mismos y vivir en esa cruz. Tenemos que vivir una vida que vuelva a levantarse al tropezar, que se arrepiente si se equivoca y se niegue por completo a sí mismo. Aunque muchas veces pensemos que todo sería mejor si podemos vivir según nuestra voluntad y nuestros deseos, Dios no quiere eso. La bendición y el camino de la vida es tener como nuestro Señor a nuestro Dios y hacer su voluntad para que podamos comprender su palabra. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que Dios dice, tomando nuestra cruz y siguiéndolo, porque eso es lo que Él desea para nuestras vidas. Hasta la próxima.